Mi nombre es Jorge Quatleri y vamos a desarrollar el tema patogénesis del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. Los objetivos que perseguimos desde esta clase teórica son presentar la estructura de la partícula viral y la organización del genoma, comprender los eventos más relevantes de la replicación viral, fundamentalmente aquellos que permiten dar sustento a la variabilidad, como así también conocer cuáles son los principales blancos de acción de las drogas antivirales, reconocer las principales vías de entrada, el tropismo viral, es decir, qué células son susceptibles y cuáles son permisivas de infección. Vamos a involucrar los mecanismos de evasión a la respuesta inmune como uno de los integrantes que contribuyen a la patogénesis de este agente, comprender el rol de la activación linfocitaria y su impacto en el destino final de la infección, entender los diferentes mecanismos que causan la depresión de linfocitos T CD4 positivos y de alguna manera contextualizar el rol que desempeñan los reservorios en la principal meta relacionada a la eliminación de la infección. A modo de introducción abordaremos estos 4 tópicos principales relacionados con el descubrimiento del virus, su clasificación taxonómica, la estructura viral y la organización genómica y las proteínas que conforman a la partícula. Taxonómicamente, el virus de inmunodeficiencia humana pertenece a la familia Retroviridae y dentro de ella al género Lentivirus. Las principales investigaciones que permitieron la caracterización inicial de este virus fueron llevadas a cabo conjuntamente por 2 grupos, uno liderado por Luc Montagnier, en el que la primera autora del trabajo publicado fuera la doctora Françoise Barré-Sinoussi, hablamos del año 1983, y en forma concomitante el grupo liderado por Robert Gallo, hablaban de la identificación y daban nota de este nuevo virus causante de inmunodeficiencia. ¿Por qué hablamos de origen simiano del virus de la inmunodeficiencia humana? Era bien conocido, promediando los años 80 del siglo XX, que precisamente los virus de inmunodeficiencia simiana que afectaban a primates no humanos, como es el caso del Pantrolodites, más conocido como chimpancé, ese virus de inmunodeficiencia simiana, abreviado como SIV, posteriormente tuvo la posibilidad de hacer su salto de especie trasladándose al hombre y siendo este el que diera origen al virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. En forma semejante, desde el primate no humano Sutimangabi, ese virus de inmunodeficiencia simiana, haciendo el salto de especie al hombre, fuera quien dio origen al virus de inmunodeficiencia humana tipo 2. En el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, gran responsable de la pandemia que afecta a todo el mundo, hay distinción de al menos a la fecha 4 grupos taxonómicamente distinguibles, que son el grupo M, el grupo N, el grupo O y el grupo P. Este último grupo P ha sido directamente vinculado con su origen en primates de la especie gorila. El grupo M, también conocido como grupo principal, es el que adjudicamos prácticamente la totalidad de los casos que hoy conocemos en la humanidad, llegando casi al 100% del total. Una contribución sustancialmente menor es aportada por los otros grupos. Por tanto, en ese grupo M, hoy podemos distinguir la presencia de distintos subtipos que son clasificados con letras, como así también la presencia de formas recombinantes circulantes, abreviadas como CRFs, de las cuales dedicaremos algún comentario posteriormente. Prácticas que tienen que ver con el consumo, la caza de este tipo de primates ha permitido, se cree, el salto de los virus simianos hacia el hombre.
Los estudios filogenéticos permiten hacer estimaciones donde se cree que alrededor del 1920 sería cuando ocurrió el paso efectivo del virus de inmunodeficiencia simiana al hombre. Desde ese momento hasta la actualidad se han reportado aproximadamente cerca de 80 millones de infecciones. ¿Qué características presenta? Respecto de la organización genómica de este agente, mencionábamos que está constituido el genoma por dos copias casi idénticas de RNA con polaridad positiva monocatenario. Puede advertirse que ese RNA en cada una de sus hebras tiene en cada uno de los extremos dos regiones que no son codificantes, que están flanqueando precisamente a todos los marcos abiertos de lectura que codifican para las distintas proteínas. Esas dos estructuras conocidas como LTRs o regiones terminales largas repetitivas que no codifican para proteínas constituyen o albergan dentro de sí regiones que tienen un rol regulador para la expresión de las proteínas. En cuanto a los marcos abiertos de lectura centrales que tienen los retrovirus, podemos distinguir la presencia de los marcos abiertos de lectura GAG, POL y M, allí representados en color rojo, azul y verde respectivamente. Y después coexisten con ellos otros marcos abiertos de lectura que codifican para proteínas reguladoras y para proteínas accesorias sobre las que abordaremos en breve. En lo que hace a las proteínas estructurales codificadas en el gen GAG, hablamos de las proteínas del core y las proteínas de matriz, que respectivamente tienen pesos moleculares de 24 y 17 kilodalton. En el marco abierto de lectura POL está codificada la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, en tanto que en el marco abierto de lectura ENV están codificadas las proteínas que posteriormente serán glicosiladas en modo post-traduccional para dar origen a las espículas que veíamos anteriormente enclavadas en la envoltura viral GP120 y GP41. En referencia a las proteínas reguladoras y accesorias, las primeras son la proteína TAT y la proteína REB, la primera de ellas con funciones de transactivador de los promotores del virus de inmunodeficiencia humana, como así también la posibilidad de transactivar la expresión de otros genes, incluyendo algunos celulares o virales. Allí se menciona como ejemplo el del virus herpes humano 8, responsable del sarcoma de Kaposi. La proteína REB es central como proteína que media el transporte de los RNAs virales al citoplasma para que se proceda con su traducción. Y entre las proteínas accesorias mencionamos acciones centrales relacionadas a cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de la proteína BPR, el transporte del complejo preintegración, la proteína NEF, en la internalización y la degradación de moléculas CD4 y del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, la proteína BIF en la inhibición de las deaminasas celulares, conocidas como proteínas ApoBec, y la proteína BPU como una de las proteínas facilitadoras de la liberación viral por degradación de la molécula CD4 expresada en superficie celular. En cuanto a la replicación viral, vamos a hacer especial hincapié en sus etapas y en los blancos de acción antiviral. Veremos cómo desde esa replicación viral puede generarse la variabilidad y la plasticidad genética que caracteriza al virus de inmunodeficiencia humana. Veremos cuáles son sus receptores y correceptores que contribuyen y definen el tropismo viral. Y por último veremos cuáles son las células susceptibles de infección para infectarse tanto por virus libre como por pasaje célula-célula. En referencia a la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, como ya lo venimos viendo para otros agentes, la primera de las etapas tiene que ver con la adsorción de la partícula viral a la superficie celular. En este proceso están involucradas la glicoproteína GP120 y 41, que interactuarán con los receptores y correceptores presentes en la superficie celular. Merced a estas interacciones ocurrirá el proceso de la fusión, por el cual terminan precisamente
interactuando en forma directa y fusionándose en una misma unidad la envoltura del virus y la membrana citoplasmática de la célula blanco. Gracias a este proceso, entonces, ocurrirá la traslocación de lo que es la cápside viral, allí representada con esa estructura conoide, que comienza a desintegrarse con pequeñas esferas de color verde. Esto permitirá entonces que el material genómico del virus ingrese y quede libre en el citoplasma celular. Una vez ingresado y ya con presencia citoplasmática de ese material genómico RNA monocatenario en el citoplasma de la célula, ocurrirá el primero de los procesos cruciales que contribuyen a la variabilidad del virus de inmunodeficiencia humana. Hablamos entonces del proceso de la transcripción inversa, con participación activa de la enzima transcriptasa inversa con la que viene dotada la partícula viral. Gracias a este proceso, entonces, a partir del material genómico de tipo RNA, se generará DNA bicatenario a nivel citoplasmático que, formando parte de un complejo preintegración, constituido tanto por proteínas celulares como por proteínas virales, podrá traslocarse desde el compartimento citoplasmático al núcleo, atravesando los poros de la envoltura nuclear. Ya en el contexto del ámbito intranuclear, ese material genómico de tipo DNA bicatenario va a interactuar con el genoma de la célula y gracias a la actividad de la enzima integrasa viral podrá precisamente formar parte de este integrándose dentro del genoma de la célula en sitios aleatoriamente distribuidos, aunque claro está, en algunos en los que con mayor predilección por su estado eucromatínico tenga mayor posibilidad de integrarse. Es importante definir entonces que el genoma viral, cuando se encuentra integrado dentro del genoma de la célula, se considera en estado proviral, o lo que es lo mismo, decimos que en ese estado el virus se encuentra como provirus. A partir de allí entonces, estando el genoma del virus integrado dentro del genoma de la célula, podrán tener lugar los procesos de transcripción, por los cuales se van a generar tanto los ARN mensajeros que codifican para cada una de las proteínas virales, como así también los ARN de extensión completa, que van a ser los genomas hijos, que luego, por ensamblaje con las proteínas neosintetizadas, darán lugar a la formación de nuevas partículas virales que emergerán desde la célula por brotación y madurarán en el exterior a nivel extracelular. ¿Qué es importante desde esta imagen que podamos nosotros resaltar? Es que allí tenemos claramente definidos los distintos blancos de acción de las drogas antirretrovirales. En un comienzo, vinculado con la primera etapa, se encuentran los inhibidores de la fusión, capaces de interactuar con glicoproteínas virales e impedir que se produzcan los cambios conformacionales que posibilitan los eventos de la fusión entre la envoltura del virus y la membrana citoplasmática de la célula. Posteriormente a ello, la segunda de las etapas sobre las cuales pueden actuar las drogas antirretrovirales son los inhibidores de la transcriptasa inversa que involucran drogas de distintas características. Posteriormente, en el tercero de los pasos importantes, se encuentran los inhibidores de la integrasa. Por último, dentro de lo que es el ciclo de replicación viral se encuentran los inhibidores de la proteasa, a los que no hemos hecho mención específica, pero precisamente son drogas capaces de interactuar con proteínas virales que son las responsables de clivar poliproteínas para llevarlas desde un estado inactivo a un estado activo. No he mencionado que en un comienzo también existen los reconocidos antagonistas de correceptores. Hoy por hoy los que se conocen y son utilizados son drogas que logran antagonizar a los receptores del tipo CCR5. Es importante, sí, que nosotros podamos comprender que, como hemos mencionado, el material genómico del virus, una vez que ha sido retrotranscripto y se encuentra en estado DNA, se integra en el genoma de la célula. Este evento tiene, desde el punto de vista de la patogénesis viral, dos connotaciones muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con el destino final de lo que es esa célula.
Una vez que el genoma viral se encuentra integrado dentro del genoma de la célula, de alguna manera esto está perpetuando la infección, tanto en esa célula como en las células que, por producto de división mitótica, deriven de esta. Y en segunda instancia, es que el genoma viral, al integrarse dentro del genoma de la célula, quedará entonces supeditado a la regulación epigenética para su transcripción y expresión. Esta imagen nos permite entender un poco mejor a qué nos referimos con los términos de regulación epigenética. Adviértase que, como ustedes ya saben, de conocimientos previamente adquiridos, la formación de los nucleosomas a nivel del DNA cromatínico podrán estar en un estado desacetilado, con lo cual se encuentra en un estado cerrado y con el cual la transcripción de de los genes allí codificados se encuentra anulada, se encuentra apagada, como lo está mencionando la imagen. Muy por el contrario, en estado acetilado, esos nucleosomas logran abrirse y quedar en estado eucromatínico, de modo tal de posibilitar su expresión a partir de la transcripción. En consecuencia, no será ajeno al genoma viral integrado esta regulación epigenética. De modo tal entonces que nosotros podemos entender que una célula que se encuentra en un estado inactivo, o lo que es lo mismo en un estadio en el ciclo celular, en estadio G0 o en estado senescente, se encontrará con los nucleosomas desacetilados y en consecuencia no podrá haber expresión de todos los genes virales y en consecuencia no habrá generación de progenie viral. Muy por el contrario, una célula que se encuentre con el genoma en estado proviral podrá expresarse en tanto el estado de la cromatina celular se encuentre acetilado porque esa célula está metabólicamente activa en alguna otra etapa del ciclo celular. Esto permite entonces advertir que el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que puede hacer latencia fundamentalmente a nivel transcripcional. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una célula está latentemente infectada con el virus de inmunodeficiencia humana? Estamos diciendo que el virus permanece en la célula que infectó, pero no produce progenie. Este es un concepto central que ya lo hemos abordado desde los conceptos básicos en virología. Latencia viral implica no producción de progenie. En este caso en particular es porque la célula no le está ofreciendo de alguna manera el ambiente que ese genoma viral integrado necesita para poder expresarse, es decir, una célula que no está activada mantiene el genoma viral integrado, pero en estado heterocromatínico, de modo tal que el virus no va a poder disponer de las proteínas necesarias para poder replicar en modo eficiente. Uno de los pasos importantes que mencionábamos anteriormente es el que comienza, o es uno de los pasos iniciales, una vez que el virus logra la decapsidación en el contexto intracelular con liberación del material genómico. Es precisamente la transcripción inversa, y la mencionamos como uno de los eventos centrales asociados a la variabilidad, a la plasticidad genética que este virus tiene, que le permite, como uno de sus principales pilares, evadir la respuesta inmune. Veámoslo como está representado en forma gráfica aquí. Lo que nosotros tenemos es que a partir de el RNA viral y por transcripción inversa se va a poder generar una copia de DNA que posteriormente logrará transformarse en ADN bicatenario. ¿Cuál es la importancia que tiene? Precisamente la transcriptasa inversa, al igual que otras RNA polimerasas, de origen viral carece de lectura de prueba, de modo tal que no tiene la posibilidad de corregir aquellos errores que hubiere cometido mientras está generando el DNA en ese proceso de transcripción inversa. En consecuencia, dado que no corrige los errores, cada mutación por error cometido por esta transcriptasa inversa será una mutación que queda fijada y que puede conducir, si para el virus es permitido, a una variante que logre en alguna medida escaparse o alterar los mecanismos que le permitan al virus replicarse. La segunda gran fuente de variabilidad es la recombinación.
Es importante tener en cuenta que el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que en su plasticidad genética puede involucrar entonces dos procesos centrales, el de la transcripción inversa y el de la recombinación genética. ¿A qué nos referimos con recombinación genética? Veámoslo en esta serie de pasos que está aquí esquematizada desde el paso número 1. Vemos que una célula permisiva puede recibir, hablando en términos gráficos, de un virus de color rojo que allí denominamos en forma genérica como perteneciente al subtipo B, y también puede ser infectada con un virus de color celeste que allí denominamos del subtipo F. Claramente se ve que ambos genomas están haciendo su ingreso en la partícula, que ambos genomas están haciendo su ingreso en la misma célula permisiva, dejando genomas rojos y celestes una vez que han sido retrotranscriptos en su formato DNA. Consecuencia de ello y de traslocar al núcleo y ser integrados en la cromatina de esa célula que ha sido coinfectada por un virus rojo y por un virus celeste, vemos cómo quedan integradas dos provirus con diferente color, o lo que aquí denominamos de los subtipos B y F. Consecuencia de ello, entonces, y por proceso transcripcional, estando esa célula metabólicamente activa, se van a poder generar entonces genomas hijos de color rojo y de color celeste. Es importante entonces tener en cuenta que la generación de esa progenie podrá entonces generar partículas hijas en las que los genomas que se están llevando cada una de ellas podrán ser puros genomas rojos, puros genomas celestes, pero también habrá partículas virales en las que una hebra de RNA sea roja o del subtipo B y otra hebra sea celeste o aquí representada como del subtipo F. En consecuencia, esa partícula viral que lleva de alguna manera un genoma diploide, pero de dos colores diferentes, podrá entonces infectar luego otra célula. Al infectar otra célula, precisamente, y por acción de la transcripción inversa, podrá entonces esa enzima viral ir copiando en forma aleatoria de una y otra cadena, casi como teniendo dos moldes, uno rojo y uno celeste, e ir saltando para generar el DNA desde la una a la otra. Es ahí entonces que podrá generarse un ADN por transcripción inversa en el que cada hebra de este ADN no sea completamente todo rojo o todo celeste, sino que a modo de un mosaico genético pueda tener trozos a lo largo de su extensión que tengan un color y el otro. Y ahí entonces que cada una de las cadenas podrá tener dentro de sí ambos colores, generándose entonces un genoma que ha recombinado estos dos orígenes, generando partículas virales que al emerger podrán ser, como en este caso, una recombinante de los subtipos BF. No ha sido en este caso caprichoso poner el ejemplo de los subtipos B y F como ejemplo de recombinación. Es precisamente llevarlos a ustedes a que reconozcan cuál es el origen de una forma recombinante circulante que es epidemiológicamente importante en nuestro país. En Argentina, la recombinante BF es conjuntamente con el virus subtipo B puro las dos formas desde el punto de vista molecular más abundantes a nivel epidemiológico en Argentina. Es claro entonces, y en modo absolutamente metafórico como lo están viendo en esta imagen, que en realidad el individuo que se encuentra infectado no está infectado por un virus. Es claro entender entonces que como el proceso de la replicación está involucrando a una enzima viral, como hablamos de la transcriptasa inversa, que comete errores y que no puede corregirlos, es de esperar que en un proceso en el que hay mucha promiscuidad, mucho error, la población viral que infecta a un individuo no sea una población homogénea. Muy por el contrario, es una población heterogénea que va a evolucionar en forma genéticamente como una distribución muy compleja que involucra muchas variantes, por supuesto que todas ellas íntimamente vinculadas las unas con las otras, pero que claramente entendemos que no son completamente idénticas.
A este concepto, el de la distribución compleja de variantes, tal como lo acabamos de describir, es lo que conocemos como cuasiespecies virales. Cuando hablamos de tropismo viral, el concepto centralmente no es distante del que ustedes ya conocen, que ha sido desarrollado en los primeros seminarios de virología. Y lo que estamos viendo entonces es cómo desde los ligandos virales, y hablamos específicamente de las glicoproteínas GP120 y GP41, le permiten interactuar con receptores, moléculas CD4 y correceptores, los distintos receptores de quimiosina presentes en la superficie celular, serán los que definan este tropismo viral. Es importante que se pueda advertir desde esta imagen en que se ve el diagrama de una partícula viral interactuando con los receptores y correceptores celulares que están involucrados cambios conformacionales que van a permitir que en última instancia ocurra el evento de la fusión entre la envoltura del virus y la membrana citoplasmática celular. En ese tropismo viral es importante en principio que podamos definir que claramente para el virus de inmunodeficiencia humana podemos distinguir que existen virus que tienen un tropismo por un tipo o la utilización de un tipo de correceptor, que son los receptores de quimosinas del tipo CCR5, en tanto que otros virus tienen la posibilidad de interactuar con correceptores de quimiosinas del tipo CXCR4. Los mencionaremos respectivamente como virus R5 o como virus X4 para abreviar en su denominación. Lo que es importante es que en esta imagen ustedes puedan distinguir cómo tres tipos celulares, aunque en realidad estamos hablando estrictamente de solamente dos, que son linfocitos T CD4 positivos y macrófagos. En tanto los primeros los estamos distinguiendo entre aquellos que están en estado virginal, que son linfocitos T CD4 naive, versus otros que son linfocitos T CD4 de memoria, se encuentra o podemos advertir una expresión diferencial de la molécula CD4 expresada en superficie. Del mismo modo, ocurre respecto de ellos la expresión diferencial en unos, que es excluyente en otros de los distintos correceptores o receptores de quimosinas de tipo CCR5 y CXCR4. Es así entonces que podemos ver nosotros que los virus que habitualmente se asocian con los eventos de transmisión tienen que ver, por razones que discutiremos posteriormente, con virus de inmunodeficiencia humana con tropismo R5. Adviertan ustedes que ese virus R5 tiene la posibilidad de interactuar con receptor CD4, pero luego estará limitado por una segunda interacción con un correceptor del tipo CCR5. Ahora bien, si se ve la oferta que existe de receptores CD4 en la superficie celular de linfocitos T de memoria versus células del estirpe monocito macrófago, podrá advertirse claramente que las primeras de ellas están marcando o demostrando claramente una mayor susceptibilidad a la infección. Es como si de alguna manera el virus encontrara en linfocitos T CD4 de memoria un número de puertas disponibles para hacer su ingreso muchísimo mayor respecto del que pueden encontrar en células de tipo macrofágica. En consecuencia, serán los linfocitos T CD4 de memoria los linfocitos que en primera instancia, como células susceptibles, podrán ser infectadas por virus HIV de tipo R5. Ahora bien, veremos luego que en el contexto de la evolución de la infección, ese virus R5 empieza a disminuir en la historia natural, merced a que empiezan a disminuir la cantidad de células disponibles con presencia de correceptores CCR5. En un modelo casi darwiniano, si las estirpes de células de memoria y macrófagos empiezan a disminuir o se hacen muy poco accesibles al virus con tropismo R5, de alguna manera y darwinianamente se obliga al virus a que comience o que emprenda un viraje hacia el tropismo X4, por lo cual con la evolución de la infección disminuirá cuantitativamente el virus R5 para empezar a aumentar correspondientemente el virus con tropismo X4, es decir, aquel que tiene la posibilidad de interactuar con células de tipo linfocito T CD4 virgen o naive.
Esta imagen solamente pretende mostrarles a ustedes que las interacciones que ocurren entre la glicoproteína GP120 y el receptor CD4 acarrea en unas y otras cambios conformacionales que van a permitir que dominios de la GP41 que se encontraban ocultos en la partícula viral antes de la interacción con la célula ahora queden expuestos fundamentalmente en todos sus dominios hidrofóbicos, facilitando de esta manera su interacción con la membrana citoplasmática de la célula y en consecuencia favoreciendo el proceso de la fusión entre la envoltura de la partícula viral y la membrana citoplasmática celular. Allí ustedes pueden ver que estos fenómenos están ocurriendo tanto para virus R5 como para virus X4 en las gráficas superiores a izquierda y derecha respectivamente. Lo mismo puede verse abajo, aumentado y viendo en modelos, ¿sí? Modelos tridimensionales elaborados, como hay dominios muy críticos en ese contexto de la glicoproteína GP120 que son ciertamente variables. Por eso aparecen las abreviaturas de B1, B2, son distintos dominios, y B3. Estos dominios que hacen una suerte de rulos, denominados loops en la diapositiva, son los grandes responsables de esas interacciones con dominios claros, que son hojas beta plegadas conformacionalmente presentes en la superficie de la molécula CD4. Esto es lo que hacíamos mención hace unos... De alguna manera esto nos muestra la cinética de lo que está ocurriendo con las distintas poblaciones celulares que son susceptibles y permisivas de infección. Analicemos la gráfica en un primer momento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos representado allí? Por un lado, en el eje de las Y está representado lo que es la carga viral, allí mostrada en el número de copias por mililitro de sangre. En tanto que en el eje de las X lo que tenemos es el tiempo representado en meses. El individuo que se infecta en el tiempo cero, nosotros podemos ver que originalmente tendrá una carga viral, que allí estaría representada por el orden de las 500.000 copias por mililitro. Al cabo de un tiempo se puede ver que hay una abreviatura que allí está mencionada con la letra H, AART, y está haciendo mención nada más que a la terapia antirretroviral de alta eficiencia, hoy disponible y que está constituida por una mezcla de drogas con acción antiviral dirigida contra distintos blancos, como mencionamos en el ciclo de replicación. Por ejemplo, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa. Bien, es deseable entonces que a partir del momento en que esa terapia sea instituida, haya un descenso que en una primera fase es muy marcado, comienza a disminuir en su cinética en una segunda fase y empieza aún a suavizarse un poco más en la tercera y cuarta fase. De modo tal entonces que lo que nosotros podemos advertir es que ese descenso muy marcado que está ocurriendo en una primera instancia en la carga viral es fundamentalmente a expensas de una población celular que, bajo la acción de drogas antirretrovirales, son aquellas en las cuales el virus replica con alta eficiencia. ¿De qué tipo de células estamos hablando nosotros, que es altamente eficaz esa terapia antirretroviral? Naturalmente que nos estamos refiriendo a linfocitos T que se encuentran en estado activo, que son aquellos que le están ofreciendo al virus el escenario más propicio para que haya una replicación viral eficiente. La vida media de estas células infectadas es la que allí está representada. Aproximadamente un día es lo que vive una célula que está infectada en forma activa por el virus de inmunodeficiencia humana. Por el contrario, en esa segunda fase, que empieza a suavizar su pendiente negativa, están involucradas otras estirpes celulares que son las que allí están representadas y son las células de la estirpe macrofágica y células T que se encuentran en un estado de detención
del ciclo celular, allí marcado como células resting en estado G1 del ciclo celular. ¿Por qué allí la caída en la replicación viral es menor? Precisamente porque son dos escenarios, tanto los macrófagos como las células que se encuentran en estado de detención del ciclo celular, que no ofrecen un estado intracelular óptimo para que haya replicación viral. En consecuencia, vean ustedes cómo la vida media de células de esas estirpes celulares, tanto macrófago o de ese estado celular como una célula T arrestada o detenida en su ciclo celular, el virus en esas células puede perdurar por mucho más tiempo y en consecuencia la vida media de esas células es de hasta 2 semanas. Peor aún puede ser la situación en el caso de una célula dendrítica y más aún en el caso de una célula en estado quiescente o una célula dendrítica folicular, en las cuales, merced a sus estados muy particulares, son células que pueden de alguna manera estar infectadas y albergar virus por periodos muy prolongados de tiempo. De modo tal entonces que aún recibiendo drogas antirretrovirales, si el escenario intracelular por el estado metabólico de la célula no le permite al virus replicarse, las drogas que actúan precisamente sobre la replicación viral no tendrán toda la acción necesaria para poder terminar con esa replicación viral. De modo tal entonces que por el estado metabólico inactivo de esas células, las drogas antivirales no serán eficaces específicamente sobre el ciclo de replicación que no está ocurriendo y esa célula permanecerá infectada, hasta tanto pudiere ocurrir la posibilidad de una activación de esas células que harán que puedan volver nuevamente a producir progenie viral. Estamos hablando centralmente de células por su estirpe, como puede ser un macrófago, una célula dendrítica o una célula dendrítica folicular, o por su estado, células que están en estado de detención del ciclo celular o células que se encuentran en un estado de senescencia, son células que de alguna manera resultan como algo así como un plazo fijo que el virus instala en esas células cual si fueran bancos a largo término. Lo dejan allí guardado y lo pueden preservar por largos periodos de tiempo, tal como los que allí están representados, que pueden alcanzar casi, estamos hablando de un término cercano a los 44 meses. Si bien las infecciones que hasta aquí hemos representado están mostrando a un virus libre interactuando directamente con una célula, es importante tener en cuenta que las infecciones pueden ocurrir por traspasos célula-célula y que es este un proceso por el cual la infección ocurre en forma aún mucho más eficaz. Es así entonces que en determinadas circunstancias y escenarios que ustedes conocen muy bien, el virus logra aprovechar esos escenarios para traspasar la infección desde una célula infectada a otra célula susceptible. Miremos el ejemplo claro de lo que puede ocurrir en el contexto de lo que es en sí misma la presentación antigénica. ¿Qué es lo que ustedes tienen en este contexto? En este contexto ustedes pueden ver claramente cómo desde una célula que se encuentra infectada hay posibilidades entonces que el virus haga su ingreso en otra mediante el proceso de presentación antigénica. Aquí están los dos actores centrales que ustedes conocieron paradigmáticamente en ese proceso. Y es en lo que ustedes conocieron como la sinapsis inmunológica, que en este contexto también la presentamos, pero ya como una sinapsis virológica, en el cual puede haber traspaso de virus desde una célula a la otra, fundamentalmente favorecido por la cercanía íntima que se establecen entre unas y otras durante el proceso de presentación antigénica. He aquí entonces que ustedes pueden ver cómo claramente puede ocurrir que una célula del tipo linfocito T que se encuentra infectado y en un contexto de presentación antigénica pudiera traspasarle la infección a una célula dendrítica o esta célula dendrítica que ha capturado virus en una mucosa y hace su migración hasta un ganglio linfoide en la zona paracortical y si se quiere con cierta inocencia le haga la presentación antigénica tal como sabe hacerlo a un linfocito T que allí se encontrara residente de tipo naive.
¿Por qué estamos hablando nosotros acá de dos instancias de infección diferentes a las que hablamos como transinfección o cisinfección? Cuando estamos hablando de una cisinfección, estamos diciendo, por ejemplo, que una célula dendrítica se puede infectar por los mecanismos que ya vimos y donde allí está representado. Vean que la parte inferior habla de una célula dendrítica. Esa célula, con todos los procesos conocidos durante la replicación viral, es capaz de generar progenie. Esa progenie que está generando, luego de haber sido infectada esa célula, por ejemplo, como dijimos antes, en el contexto de una mucosa, podría perfectamente bien su progenie derivarla inocentemente a una célula T en el contexto de la presentación. Por eso hablamos en esta instancia de una cisinfección, y es porque lo que se está transmitiendo desde la célula primo infectada, en este caso una célula dendrítica, a la célula que recibe la infección durante la presentación antigénica, es decir, el linfocito T, esa infección está ocurriendo por virus que está siendo neogenerado. En tanto que, a diferencia de este proceso de cisinfección, cuando ocurre una transinfección, está ocurriendo por un virus que no replicó, es decir, aquel virus que ha quedado capturado en compartimentos endosomales, por ejemplo, pero que no ha logrado replicar y que por procesos de exocitosis, también en el contacto íntimo entre las dos células, puede ser pasado desde la célula dendrítica al linfocito T. Esto ha sido comprobado, tal como se puede ver en las microfotografías electrónicas que ustedes tienen a la derecha, como desde una célula dendrítica, desde menor aumento en los paneles superiores a mayor aumento en los paneles inferiores, ese contacto íntimo que se da durante una sinapsis inmunológica da lugar y favorece que ocurran las sinapsis virológicas. Los mismos procesos que ustedes ven aquí, representados de diferente manera y con distintas estrategias, con microfotografías electrónicas, microfotografías generadas por microscopía electrónica de absorción atómica, con modelización, con inmunofluorescencia en cada uno de los paneles. Está diciendo entonces que la infección por HIV no solo ocurre por virus libre, sino también transmitiéndose célula a célula por sinapsis virológica. Y ya en esta instancia podemos nosotros claramente decir que este segundo mecanismo, el de la transmisión célula a célula, es aún mucho más eficiente en la infección celular que la transmisión por virus libre. Abordamos ahora los aspectos relacionados en distintas partes de la patogénesis celular y la patogénesis a nivel organismo. Vamos a ver en una primera instancia los eventos iniciales de la transmisión y de la infección para definir lo que conocemos como efecto fundador. Veremos la relevancia que tiene la replicación al nivel del tejido linfoide asociado a la mucosa del intestino, el que ustedes conocieron en inmunología como GALT. Vamos a definir qué son los reservorios virales, qué relevancia tiene la activación crónica en el contexto de la patogénesis y veremos cómo se puede modificar el curso por acción de las drogas antirretrovirales. Es importante que a partir de aquí, y como ya lo hemos ensayado también en otros contextos, en otras infecciones, podamos entender que estamos frente a eventos dinámicos y en consecuencia podamos entender que el proceso de la infección y todos los eventos relacionados con la patogénesis se van desencadenando como una consecuencia de uno tras otro diferentes fenómenos que conducen al daño. Y ahí entonces que aquí nosotros podemos ver cómo claramente las partículas virales tienen la posibilidad de cruzar barreras epiteliales de las diferentes mucosas por distintos mecanismos, que tienen que ver en algunos casos con lesiones físicas, producto de determinada erosión, por ejemplo, el asociado a un contacto sexual durante el coito, por células que tienen la capacidad, células epiteliales que tienen la posibilidad de atravesarla, o bien por la captura que células dendríticas del tipo células de Langerhans pueden capturar partículas virales. En consecuencia, en los tejidos a nivel submucoso, el virus de inmunodeficiencia humana tiene la posibilidad de poder tomar contacto con diferentes células blanco, entre otras, diferentes tipos de células dendríticas, que pueden ser células dendríticas de origen mieloide, células de Langerhans, células dendríticas intersticiales, macrófagos o células T. Esas partículas del virus de inmunodeficiencia humana
unidas a las distintas subpoblaciones de células T, podrán entonces transferir la infección por los mecanismos que antes describíamos directamente a las células T a nivel de las submucosas. Eso podría representar aproximadamente un 20% de las infecciones respecto del control, o infectar esas células dendríticas, directamente generar nuevas partículas que a nivel submucoso van a derivar en infecciones de otras células, o poder hacer la migración, como bien lo tenemos concebido, para llevar adelante los procesos de presentación antigénica. El virus de inmunodeficiencia humana, también unido a los macrófagos, puede infectar estas células y ser nuevamente y en forma rápida transferido por mecanismos tipo trans a células vecinas T en el sitio de la infección, representando esto cerca de un 50% de la infección y asegurando de alguna manera una alta eficiencia en la propagación local de la infección. Estas imágenes al microscopio electrónico permiten ver claramente cómo ocurren eventos de transitosis a nivel del epitelio vaginal. Cuando estamos hablando de transitosis, estamos diciendo en concreto cómo el virus puede ser transportado en el interior celular a su través para pasar desde un polo de la célula a otro polo de la célula. De modo tal que lo que nosotros podemos ver en las imágenes que tenemos, o en la imagen que nosotros tenemos a la izquierda, es que puede advertirse que en una célula del epitelio vaginal localizada en una de las capas por encima de la capa basal y conteniendo viriones citoplasmáticos intactos, luego de 24 horas de infección con un virus que tiene tropismo R5, vemos cómo en los paneles, a medida que se van insertando, esas partículas virales tienen la posibilidad de ir pasando desde estamentos más apicales de la célula, como si lo estuviésemos mirando en la fotografía, los que están más arriba, a otros que están en el sentido más basal, de modo tal de ir transportando dentro de esa célula epitelial desde la luz hacia estamentos basales. Esto es lo mismo que se puede ver con mayor detalle en las microfotografías que se encuentran a los costados, en panel derecho, y cómo se va viendo su migración a lo largo de esa célula desde el polo apical hacia el polo basal. Eso es lo que nosotros estamos viendo que va ocurriendo, como nosotros mencionábamos, en la posibilidad que podría ocurrir bien por lesiones o bien involucrando directamente a las células epiteliales en ese proceso de transitosis. Esta es la imagen que permite ver por fluorescencia, teñidos con un fluorocromo que florece claramente con ese color verdoso amarillento, con isotiocionato de fluoresceína, como en la presentación antigénica, en esa sinapsis bien concebida desde el contexto inmunológico, puede, ante la presentación antigénica, traspasarle esa célula dendrítica a la célula linfoide que se encuentra por debajo de ella, y con ese núcleo en color violeta muy grande y muy prominente, la progenie viral producto de su replicación. Sería una imagen clara por fluorescencia de un proceso en el que está ocurriendo una cisinfección. Esta es una diapositiva que nos está mostrando claramente qué es lo que puede ocurrir con una población viral a lo largo de la transmisión, desde un individuo infectado a un individuo susceptible. De modo tal que aquí vamos a hablar de un donante y de un receptor. Veamos nosotros entonces cómo va ocurriendo a lo largo de los diferentes eventos que se dan desde la izquierda hacia la derecha. De modo tal que allí está representada la población viral, que ustedes pueden advertir fuertemente heterogénea, porque estábamos hablando de la presencia de cuasiespecies, que cuanto más alta es, midiéndola en el eje de las Y, está hablando del tamaño de esa población presente en circulación de ese individuo infectado. Ese individuo infectado que padece una infección crónica y que está produciendo progenie viral altamente heterogénea en sus cuasiespecies, tendrá la chance de que esa población viral alcance otras localizaciones. Por ejemplo,
podría ser a nivel del tracto genital. De modo tal entonces que lo que nosotros podemos ver es que desde el torrente circulatorio y llegando al tracto genital, por ejemplo, pasando la barrera hematotesticular, vemos que hay una población viral en el contexto de esas cuasiespecies que ha logrado tener una amplificación con mayor eficacia. Hablamos como si fuese un virus verde y un virus de color rosado. Esas progenies tienen en ese ámbito tisular particular una mayor chance de replicación y en consecuencia esos virus, verde y rosado, podrán en una muestra al azar desde el tracto genital estar presentes en alguna de las secreciones. Lo podríamos pensar que en este caso estamos hablando en un fluido que podría bien ser semen o bien ser un fluido vaginal, dependiendo de qué tipo de hospedador estuviéramos hablando en el contexto de donante de la infección. En el contacto e involucrando a las distintas poblaciones virales que aquí están contempladas, en ese contacto y usando las vías antes descriptas, existe la posibilidad que alguna de esas poblaciones pueda pasar e infectar al individuo receptor. A nivel del tracto genital, algunas poblaciones entonces, que en este caso está representada por una población allí de color azul, es una que adquiere y tiene capacidad de replicarse con un fitness parangonando lo que se puede alcanzar para una persona en el gimnasio. Lo mismo ocurre en términos de replicación o capacidad replicativa en el caso de un virus. El virus azul tiene un fitness mayor respecto de los otros, de modo tal que logra, tras infectar una célula, generar una cantidad de progenie sustancialmente mayor y que se traduce eso en sangre de ese receptor como una población ampliamente predominante. Será entonces ese, el virus azul, el que nosotros denominaremos virus fundador. Es el virus que ha logrado fundar una nueva infección en un individuo o en un receptor susceptible. Por supuesto que una vez que comience esa replicación del virus azul y por los mecanismos que ya fueron descritos anteriormente, se espera que a lo largo del tiempo esa población comience a perder homogeneidad en su constitución y empiece a dar lugar a una población en la que sea clara la heterogeneidad genómica, dando lugar al concepto nuevamente de cuasi especies heterogéneas que anteriormente estuviésemos describiendo. Esa población azul se ha generado, como dijimos anteriormente, gracias a que tiene una clara ventaja replicativa. Aquí está descrito en forma gráfica y ustedes pueden verlo como virus que tienen otros colores. En senso estricto estamos hablando de virus que tienen distinta capacidad replicativa o tienen distinto tropismo. Por ejemplo, podríamos pensar que esos virus que están ingresando con otros colores diferentes al color azul tuviesen un tropismo de tipo X4. De modo tal que un virus con tropismo X4 no se encuentre con células a las que pueda infectar por carencia del correceptor necesario. En consecuencia, tanto el virus naranja como el virus verde no pueden infectar las células que están presentes en esa submucosa, en tanto que sí lo puede hacer el virus azul. Ese virus azul que tiene tropismo R5 es el que sí puede replicarse en forma eficiente y en consecuencia ese índice o tasa de replicación de tipo R0 sí es mayor a 1 y en consecuencia genera la progenie viral como la que decíamos antes y logra entonces establecer y constituirse como el virus fundador. A esta altura de la descripción de los fenómenos es importante entonces que tengamos en cuenta y podamos contestar a esta pregunta. ¿Exponerse al virus es sinónimo de infección? La respuesta categóricamente es no. Sabemos que aproximadamente ocurre la infección en 1 de cada 1000 encuentros, sin que esto de modo alguno pormenorice las chances de la infección, por supuesto, porque son muchos los factores que están involucrados en la posibilidad de la transmisión, como veremos luego en una tabla de la que ustedes dispondrán. Pero es importante tener en cuenta que
¿Por qué la exposición no es sinónimo de infección? Porque existen barreras mucosas, porque hay una limitada disponibilidad de células permisivas y que por supuesto también contamos con la acción de distintos componentes de la respuesta inmune innata. La otra pregunta a la que damos respuesta es, ¿qué pasa con el curso natural de la infección? ¿Es inexorable el destino? ¿Vamos camino inexorablemente en todos los casos a una depresión profunda de la población de linfocitos TSD4 con el compromiso inmunológico concomitante? La respuesta también es negativa en este sentido y sabemos que existen entre un 5 y un 8% de personas que a pesar de haberse infectado preservan un nivel normal en sus niveles de linfocitos TCD4 y en algunos casos, además, logran controlar los niveles de viremia o aún más permanecer indetectables los niveles circulantes de virus en sangre. Por eso es que se distinguen dos tipos diferentes de personas que quedan englobadas en esa característica, es decir, hay personas que son considerados no progresores de largo término, pues son aquellos que preservan niveles normales de linfocitos TCD4 y tienen cargas virales de bajos niveles, mensurables, pero de bajo nivel. En tanto que hay otro grupo de personas considerados controladores de élite, que son aquellos que, al igual que el grupo anterior, preservan niveles normales de linfocitos TCD4, pero que a su vez presentan niveles de viremias no detectables, por lo menos a lo largo de entre 1 y 3 décadas de seguimiento. ¿Qué puede explicar que un individuo sea de alguna manera refractario o tenga una resistencia natural a la infección? El mecanismo mejor caracterizado, entre otros mecanismos que logran un curso evolutivo de menor severidad, es el que tiene que ver con la genética del individuo relacionada con la expresión del receptor de quimiosinas de tipo CCR5. Existe genéticamente una población de individuos en los cuales el receptor CCR5 tiene a nivel genético una delesión en el gen que lo codifica de 32 nucleótidos. En consecuencia, ese gen CCR5 que va a estar expresado en la superficie celular será un gen CCR5 anómalo, y en esa anormalidad con la que se presenta no estará en condiciones de actuar como correceptor del virus. En consecuencia, aquellos individuos que presenten genéticamente esa anormalidad de esa delesión de 32 nucleótidos a nivel genético, considerado CCR5 delta 32, si siendo homocigotas, se presentarán como individuos resistentes a la infección para enfrentarse al virus con tropismo R5. Aquellos individuos que sean heterocigotas a nivel genómico serán aquellos en los cuales se presente o se exprese una progresión enlentecida, siempre por supuesto comparado con aquellos normales en los cuales se presente una historia natural de tipo estándar, tal como la hemos descrito hasta aquí. En esta tabla puede advertirse la distribución del número de casos en relación al sitio de la invasión. Desde el extremo izquierdo ustedes pueden ver los diferentes sitios de invasión, sean estos el tracto genital femenino, el masculino, el tracto intestinal, la placenta o directamente el torrente circulatorio. Y en cada uno de ellos la localización, el tipo de epitelio y cuál sería la secreción o medio a través del cual podrían adquirir la infección. De modo tal entonces que por supuesto esto pueden ustedes verlo en forma detenida y no hace falta que sea acompañado por mi relato. Si vemos el tracto genital femenino como primero de los ejemplos a nivel vaginal, donde el tipo de epitelio es un epitelio escamoso y el medio de transmisión fuere a través de la secreción seminal, la probabilidad de la transmisión por cada evento de exposición sería entre 1 en 200 a 1 en 2000. Esta vía, la transmisión sexual por contacto heterosexual, representa
aproximadamente un 12.6 millones de las infecciones mundialmente reconocidas, en el contexto de lo que son cerca de 36 millones de personas infectadas. Ahora bien, en contraposición con ello, advierten ustedes, por ejemplo, si lo llevan al contexto del tracto intestinal, a nivel del recto, donde el epitelio es columnar, el mismo fluido biológico, el semen, incrementa dramáticamente las posibilidades de infección tras un contacto en cerca de 10 y hasta 100 veces más, de 1 en 20 a 1 en 300. No obstante ello, lo cual sería hombres que tienen sexo con hombres, representa actualmente 3.9 millones de infecciones, cerca de 4 millones de infecciones. Y ya llegando al otro extremo, en el torrente circulatorio, si una persona recibiese sangre o algún hemoderivado o tuviese contacto por la vía parenteral con elementos contaminados, en el caso de personas que hagan uso a drogas prohibidas por la vía endovenosa, las posibilidades de la transmisión podrían ascender hasta un 95%. En este caso, la contribución a la pandemia por virus de inmunodeficiencia humana contribuye con 2.6 millones de personas infectadas por esta vía. ¿Qué ocurre respecto de las poblaciones celulares principalmente afectadas una vez ocurridos los eventos iniciales de la infección? En este sentido es crucial el rol del tejido linfoide de la mucosa intestinal, el GALT. ¿Y por qué es tan importante el rol que desempeña esta población linfoide ubicada en este tejido en particular? Adviértase en la citometría de flujo que ustedes tienen representada en la parte superior de la diapositiva, donde se está haciendo una marcación para linfocitos T CD4 de memoria, es decir, aquellos que resultan, además de marcar CD4 como positivos, estos linfocitos T son CCR5 positivos. La contribución relativa de lo que hay circulante en sangre, casi un 12%, presente en los ganglios, casi un 8%, versus su presencia en el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, donde hay una presencia de cerca de un 70% de células con esas características de linfocitos TCD4-CCR5 positivo. En consecuencia, puede advertirse que si bien cuando se hace la evaluación por recuento de células TSD4 a nivel circulatorio en sangre periférica, la cinética de eventos que produce la depresión inicial marca una cinética en la que se ve esa depresión en la curva del lado izquierdo en color verde, que si lo llevamos a lo que ocurre en el contexto del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, esa depresión es definitivamente mucho más marcada. Esa feroz depresión de la población linfoide en el tejido de esas características asociado al intestino puede verse con esas imágenes superiores entre individuos infectados por el virus de aquellos que no lo están, donde esas imágenes endoscópicas permiten ver esos acúmulos de masas de color amarillento, que es población linfoide, en la que en las imágenes de la derecha se ve absolutamente diezmada en ese mismo tipo de imagen endoscópica. En tanto que en las imágenes inferiores lo que se puede ver son tinciones con inmunistoquímica para esas poblaciones celulares donde, por supuesto, la densidad de células con esa tinción amarronada es profundamente disminuida en las imágenes del lado derecho. En estas representaciones vamos a ver qué es lo que ocurre y cuáles son las principales consecuencias de la infección por virus de inmunodeficiencia humana en esas células a las que estábamos haciendo mención en el GALT. Del lado izquierdo lo que ustedes tienen es el epitelio intestinal de una persona sana, donde se puede ver una capa de enterocitos que se encuentra intacta y unidas entre sí, esos enterocitos por uniones estrechas que van a prevenir de alguna manera cualquier tipo de traslocación de bacterias comensales desde la luz intestinal dentro de la submucosa. Allí tanto los neutrófilos, que han sido reclutados por supuesto por las células TH17, presentes en ese GALT, las defensinas producidas por las células TH17 y la inmunoglobulina A secretoria mantienen en general un control en el crecimiento de las bacterias comensales, inclusive impidiendo su eventual probable traslocación. En el lado B, en el lado de la derecha de la misma figura, lo que se puede ver es qué es lo que ocurre con el epitelio intestinal en una persona que se encuentra infectada por virus de inmunodeficiencia humana.
Lo que puede advertirse en primera instancia es que la altura de las vellosidades en el intestino comienza a disminuir con un incremento en la profundidad de las criptas, lo cual ha sido asociado a la infiltración de células TCD8. El decrecimiento en la relación que existe entre la altura de las vellosidades y la profundidad de las criptas puede ser el resultado de una diferenciación anormal que ocurre a nivel de los enterocitos y a muerte por apoptosis de los enterocitos que podría estar causada por la falla de estas células en mantener el balance iónico y como así también en un aumento que se advierte en la producción de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral. El incremento en la producción del factor de necrosis tumoral puede también conducir a la destrucción de esas uniones estrechas entre los enterocitos. La disfunción de las células de los linfocitos B puede también contribuir a una disminución en las concentraciones de IgA secretoria a nivel luminal. Y la infección, por supuesto, por el virus de inmunodeficiencia humana de las células T, es probable que esté conduciendo fuertemente a la pérdida de linfocitos T CD4, particularmente la población TH17. En consecuencia, entonces, los niveles de IgA disminuidos, la pérdida de la población TH17, recordemos que estamos hablando de una población CCR5 positiva, puede permitir el sobrecrecimiento bacteriano, lo cual puede a su vez contribuir a un incremento en la translocación microbiana. La continua presencia en las células endoteliales de las vénulas de endotelio alto sugiere que no habría anormalidades previniendo el tráfico de células T desde la circulación dentro al tejido linfoide asociado a la mucosa. En conclusión, los puntos más importantes tienen que ver entonces con la infección por virus de inmunodeficiencia humana a nivel del GALT acarrea una pérdida masiva de linfocitos TCD4, acarrea un cuadro enteropático, hay una fuerte traslocación de componentes bacterianos desde el lumen intestinal a submucosa y desde allí al torrente circulatorio. Hay un fuerte aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal y en consecuencia todos estos productos traslocados y circulando serán grandes responsables de un incremento feroz en los niveles de activación inmunológica sistémica. Entiéndase entonces que un aumento sustancial en los niveles de activación a nivel, por ejemplo, de población linfoide o a nivel de población macrofágica generará en estas células un estado ideal para que el virus pueda replicarse en forma eficiente. De modo tal entonces que cuando se pueden mensurar los niveles de distintas citoquinas como eventos tempranos durante la infección aguda, puede advertirse lo que estas curvas están demostrando en la cuantificación de todas esas citoquinas que ustedes advierten allí en función de lo que es la carga viral, lo que allí aparece representado con la línea roja como viral load. Esas citoquinas fundamentalmente ustedes pueden advertir en su presencia que involucran a todas aquellas que son fundamentalmente de tipo proinflamatoria, con lo cual esto va a contribuir a la activación y a una pérdida de la respuesta inmune que es nociva en el contexto de la respuesta CD4. ¿Cómo se suceden los principales eventos, tanto virológicos como inmunológicos? La cinética de este tipo de eventos asociados con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana permite representarlos como si fuese una secuencia, como si estuviésemos viendo capítulos de lo que es una novela que va avanzando, incluyendo la aparición de antígenos virales, la producción de anticuerpos específicos, la respuesta de linfocitos TCD8 específica para HIV durante la etapa aguda y durante las etapas tempranas de la fase crónica de la infección. Los reservorios del virus de inmunodeficiencia humana se establecen muy tempranamente durante la fase aguda de la infección. Reitero, los reservorios celulares
para la infección por el virus de inmunodeficiencia humana se establecen muy tempranamente durante la fase aguda de la infección, muy temprano luego de la emergencia de la viremia en plasma. Es precisamente a lo largo de la fase aguda de la infección, caracterizada por una masiva replicación y con altos niveles de viremia en plasma, que la infección aguda termina desarrollando un síndrome, conocido como un síndrome retroviral agudo, que se desarrolla en la mayoría de los pacientes infectados, en los cuales el virus comienza a diseminarse a varios órganos del sistema linfoide, causando una extensiva depresión de los linfocitos TCD4. Aunque la respuesta inmunitaria contra el virus de inmunodeficiencia humana, incluyendo la respuesta CD8 y los anticuerpos, se desarrollan durante la infección aguda, es importante tener en cuenta que la plasticidad genética que el virus tiene, junto a otros mecanismos que le permiten contrarrestar el correcto funcionamiento de estas células, hacen de este un gran paradigma de un virus con capacidad de evadir, de escapar rápidamente a los mecanismos que pretenden controlar su replicación. Es así entonces que ustedes ven que ya entrando en lo que es la fase crónica de la infección, un evento central temprano nos permite hablar de lo que es el set point viral, que es un estado claro de equilibrio en el cual la carga viral, allí representada con esa línea de color rojo, alcanza un equilibrio entre el virus que se produce y el virus que se elimina. Como evento muy temprano, recordemos entonces el desarrollo de un síndrome retroviral agudo, con ciertas características clínicas que ustedes podrán conocer bien cuando se aborde la temática en Microbiología 2. Una amplia diseminación del virus, infección de los tejidos linfoides, donde estamos involucrando la destrucción del tejido linfoide asociado a la mucosa del intestino y también, para resaltar, el establecimiento como evento muy temprano de los reservorios virales. ¿Qué cambios promueve la terapia antirretroviral? Veamos lo que ocurre respecto de, en las curvas que están del lado izquierdo, qué ocurre cuando no hay tratamiento antirretroviral. ¿Qué pasa con la historia natural de la infección? En principio lo que nosotros vemos es que tras la infección, en la curva representada en color rojo, los niveles de RNA o carga viral del virus de inmunodeficiencia humana muy tempranamente se elevan. Hay una profunda replicación viral y obviamente ya estamos pensando que esto está involucrando al tejido linfoide asociado a mucosa intestinal. Posteriormente a ello podemos ver que tanto la respuesta CD4 en el propio tejido intestinal como la respuesta CD8 son capaces de alguna manera de comenzar a controlar, aunque solamente en forma efímera y parcial, esos niveles de replicación que permiten sustentar lo que empieza a ocurrir respecto de esa caída en la carga viral hasta un nivel que queda estable, lo que antes mencionábamos y definíamos como set point, que dura durante un tiempo que es variable, pero que involucra en la mayoría de los casos a varios años, podría llegar a ser una década, hasta que vemos que la depresión en la población linfoide afectada es mayúsculo, llegando a niveles que podrían anular por completo su posibilidad de detección en sangre periférica, acompañado esto de niveles de replicación que alcanzan altísimos niveles de carga viral. ¿Qué pasa con el tratamiento antirretroviral? Esa misma curva roja que antes veíamos elevarse, una vez que se instala el tratamiento antirretroviral, comienza su descenso. Ya habíamos visto en las primeras diapositivas que allí se involucra la necesidad de distintos antirretrovirales que son activos durante la replicación viral. Es decir, entonces, que el virus que podrá ser de alguna manera controlado será solo aquel que está en células en estado de activación y en consecuencia donde éste esté replicando. Allí puede advertirse entonces que en el término de algunas pocas semanas, entre 3, 6 y hasta 12 semanas, se lograrían eficientemente disminuir a niveles indetectables la carga viral. Respecto de los otros parámetros, naturalmente, lo que se puede llegar a advertir es una recuperación en sangre periférica de los niveles de CD4 sin que esto implique el restablecimiento de los niveles iniciales del paciente antes de la infección.
Del mismo modo, los niveles de linfocitos TCD4 en el GALT, si bien logran aumentar ligeramente, es una repoblación solo parcial que en ningún caso permite alcanzar los niveles normales. Esto analizado desde el punto de vista cuantitativo. Tenemos que tener en consideración a su vez que la población fundamentalmente diezmada es una población de linfocitos TCD4 de memoria. En consecuencia, entonces, esa repoblación de células linfoides que llegan a esa localización a través de las vénulas del endotelio alto podrían ser células que no precisamente estuvieran reemplazando los clones de memoria que previamente se hubiesen establecido en ese tejido linfoide. Un poquito más abajo lo que se puede ver es una representación esquemática de lo que es la población viral en términos de heterogeneidad de las cuasiespecies. En el paciente sin tratamiento antirretroviral, ¿qué esperaríamos que ocurra? Que ante los niveles masivos de replicación viral, naturalmente que esa población tendrá muy probablemente un nivel alto de heterogeneidad entre sus poblaciones. Por eso allí lo vemos como que hay partículas virales de múltiples colores diferentes. Respecto de lo que puede ocurrir en el paciente con tratamiento antirretroviral, más allá de la indetectabilidad del virus circulante en sangre, sabemos de su presencia eventualmente dentro de células que están latentemente infectadas. En consecuencia, aún en presencia de un tratamiento exitoso, sabemos que la cura no se estaría alcanzando de modo tal de erradicar la infección, sino solamente esto alcanzado en términos funcionales, pues se estaría controlando solamente lo que tiene que ver con la replicación viral. Y la población viral que estuviera aún presente muy probablemente sea una población viral que guarde un cierto grado de heterogeneidad. Heterogeneidad que comparativamente a lo que es un paciente no tratado es sustancialmente menor y serían poblaciones que guarden alguna ventaja para poder preservarse aún bajo la presión de un tratamiento antiviral. Respecto de los cambios que promueve un tratamiento antiviral, véase cómo claramente lo que se puede disminuir y es fundamental en estos casos son los niveles de activación inmunológica. Recordemos que los niveles de activación inmunológica van directamente de la mano de los niveles que van a poder o con los cuales se va a encontrar el virus para poder replicarse en forma eficaz. De modo tal entonces que lo que ustedes ven en las curvas de color violeta, la disminución de los niveles de activación va a permitir concomitantemente disminución de los niveles de carga viral. Para volver a refrescar algunos conceptos e ir redondeando lo que tiene que ver con la relevancia particular que adquiere la activación crónica en el contexto de la infección y su directa vinculación con los niveles de patogénesis. Lo que ustedes pueden ver allí es una cinética en la cual vamos viendo cómo los niveles de activación celular correlacionan directamente con los niveles de replicación viral. Es así entonces que desde el lugar izquierdo ustedes pueden ver un linfocito TCD4 que se encuentra con su ciclo celular detenido. Esa célula puede infectarse, sí, es una célula que es susceptible por la presencia de receptores y de correceptores en su superficie. Sin embargo, dadas las condiciones de ser una célula que tiene detenido su ciclo celular, no está activado, no ofrece a nivel intracelular un ambiente que le permita al virus hacer una replicación viral efectiva. En consecuencia, lo que se pueden ver son formas virales de genoma DNA que, si bien pudo ser retrotranscripto, no ha podido ser integrado y queda como un DNA viral sin integrarse. De ocurrir el proceso de activación en esa célula linfoide, existirá la posibilidad de proseguir con el ciclo de replicación viral, promoviéndose entonces la integración de ese DNA y, si la célula continúa estando activada, empezar a generar progenie y desde allí elevar los niveles de viremia. Caso contrario, si esa célula que está infectada ya en estado proviral volviese a un estado de detención en su ciclo celular, pasará a ser entonces una célula latentemente infectada. Adviértase entonces cómo una misma célula y durante las distintas etapas de su ciclo celular está ofreciendo ambientes propicios o ambientes que no lo son para la replicación viral. No obstante ello, si la célula estuviese infectada, pasará en un ambiente no propicio a ser una célula latentemente infectada, constituyéndose en un claro reservorio celular que ante determinadas circunstancias podría transformarse nuevamente en una fábrica activa de progenie viral.
¿Cuáles son los eventos claros y la naturaleza de los reservorios es muy compleja, por supuesto, y está involucrando distintos compartimentos a nivel tisular, por supuesto que células del GALT, el tejido linfoide periférico, pero por supuesto tenemos que mencionar otras localizaciones, por ejemplo el sistema nervioso central, entre otros tejidos, algunos de los cuales aún todavía nos resta conocer algo más. Y directamente en cada uno de ellos hay distintos tipos celulares que pueden estar involucrados. Fundamentalmente estamos hablando de linfocitos T, CD4 de memoria central, de memoria efectora, de memoria transicional y eventualmente también, ¿por qué no?, los linfocitos T CD4 naive, como así también los monocitos, los macrófagos y las células foliculares dendríticas que puedan tener virus atrapado. Por supuesto que es importante tener en cuenta en qué estado se va a encontrar el virus en esas células, que podría ser un virus, por supuesto, defectivo, no necesariamente con toda su capacidad para poder replicarse, en tanto que en otros casos podemos encontrarnos con virus competente y con todas las herramientas disponibles para poder llevar adelante una replicación eficaz. Estas son todas las diferentes localizaciones en las cuales podemos encontrar el virus infectando células y constituyéndose como localizaciones tisulares de reservorio a nivel del sistema nervioso central, en el timo, pulmones, vaso, los ganglios linfáticos, a nivel circulatorio, en el tracto genital, por supuesto en el GALT y en la médula ósea. Es importante entonces volver a recalcar que venimos de un escenario en el cual estamos resaltando los niveles de activación crónica que favorecen la replicación. En ese contexto en el que nos estamos encontrando, de niveles de replicación en un contexto de activación crónica, el virus de inmunodeficiencia humana es capaz de causar daño a los tejidos linfoides y a nivel de las mucosas, conduciendo a una progresiva clara inmunodeficiencia, con niveles excesivos de patógenos, incluyendo el propio virus de inmunodeficiencia humana e inflamación. El virus de inmunodeficiencia humana también daña las mucosas a nivel del intestino, conduciendo a la translocación microbiana de la que antes hacíamos mención y describíamos. Con lo cual entonces, tanto el virus en sí mismo como eventualmente su tratamiento pueden afectar la función hepática a través de múltiples mecanismos. Los efectos colectivos de estos insultos iniciales que se están produciendo son, de alguna manera, eventos de activación crónica, tanto de monocitos como de macrófagos, como así también fenómenos de hipercoagulación. Estos procesos conducen directamente al daño vascular. Puede haber daño tisular a nivel de órganos, que en algunos casos pueden ser daños muy profundos, como así también sustentar lo que conocemos como la multimorbilidad, en las cuales teóricamente puede haber manifestaciones en etapas más tardías de la vida, con el establecimiento de distintos síndromes que se dan en la población de adultos mayores. Adviértase entonces cómo se puede ver claramente que entre los efectos asociados, digamos, a estas disfunciones metabólicas panorgánicas que están ocurriendo, tiene que ver con distintos trastornos asociados, por ejemplo, a fenómenos ateroscleróticos, a disfunción vascular y a distintos fenómenos de necrosis tisular. ¿Qué pasa en términos del sistema nervioso central? Si bien a este nivel aún hay muchas respuestas por encontrar, es claro que el virus puede acceder por diferentes vías al sistema nervioso central, pudiendo hacerlo a través de la barrera hematoencefálica, a través de sus fenestraciones como virus libre, puede hacerlo como caballo de Troya a través de sus células o puede hacerlo directamente atravesando el endotelio vascular de la barrera.
Lo que sí es importante es que claramente las células que han sido demostradas para ser permisivas de infección son tanto los astrocitos como las células de la microglia, no así los oligodendrocitos ni las neuronas. No obstante ello, dado que las primeras células cumplen funciones centrales en el mantenimiento de la función neuronal, la afectación de células de la microglia y de los astrocitos afectan en forma directa a la funcionalidad neuronal. Por tanto, de alguna manera, la disfunción que se advierte a nivel del sistema nervioso central ocurre por mecanismos directos y por mecanismos indirectos cuando el virus de inmunodeficiencia humana puede acceder al sistema nervioso central. En nuestra segunda parte de los mecanismos de patogénesis celular, vamos a centralizar nuestra atención en los mecanismos asociados a la muerte celular, cuáles son las principales bases que sustentan la disfunción de la respuesta inmune y, por último, cuáles son las estrategias que le permiten al virus escaparse al control de la respuesta inmune. En referencia a la muerte de las células infectadas y a la muerte que puede incurrirse aún en células que no están infectadas, están involucrados diversos mecanismos. Por supuesto que puede ocurrir apoptosis de las células infectadas como principal mecanismo que está vinculado a la capacidad de poder terminar con la viabilidad de un linfocito infectado antes de que transcurra un día de infección. Pero también es importante tener en consideración que hay otros mecanismos de muerte que están involucrando a distintas proteínas virales que tienen capacidad de desencadenar la apoptosis en células en las que aún no estuviese ocurriendo una replicación viral efectiva. Es decir, una célula que se encuentra eficazmente infectada, está produciendo progenie y además tiene la posibilidad de liberar al medio proteínas virales solubles que han sido sintetizadas en exceso y que son liberadas al medio extracelular. Esas proteínas virales con capacidad proapoptótica involucran, por ejemplo, la glicoproteína GP120, a la proteína BPR, NEF, BPU y aún a la proteasa. Más allá de estos mecanismos en los cuales podemos advertir que hay varios de ellos que son capaces de conducir a una muerte celular programada por apoptosis, hay otros mecanismos de muerte celular en los que la apoptosis no está involucrada y sí hay otros mecanismos de muerte programada como es la piroptosis, en donde la muerte programada es una muerte programada de tipo inflamatorio. En este sentido, es pertinente en una primera instancia tener en claro que antes del conocimiento de la muerte celular por mecanismos distintos a la apoptosis, podía justificarse solamente una pequeña proporción de la muerte celular. Es decir, cuando se podía mensurar los niveles de apoptosis en las células infectadas y en células permisivas, solamente podía visualizarse que ese mecanismo de muerte era responsable de un 5% del total de la muerte celular. Sin embargo, claramente puede verse que se mueren muchas más células de las que puede detectarse que haya infección viral productiva. Es decir, la muerte celular está ocurriendo por mecanismos no directamente vinculados a la replicación viral. Veamos entonces que esta imagen nos está permitiendo entender que las infecciones que no llegan a producir progenie viral, es decir, aquellas infecciones en las cuales no hablamos de infección productiva, sino hablamos de una infección abortiva, no son, sino todo lo contrario, un escenagno benigno, sino muy por el contrario, sustentan esas células que se encuentran en un estado no permisivo una alta tasa de mortalidad por mecanismos diferentes a la apoptosis. De modo tal entonces que lo que se puede ver en la mitad izquierda de la diapositiva es que estamos viendo la infección de una célula TCD4 que se encuentra en un estado no permisivo. Ese estado no permisivo podría ser perfectamente bien una célula que se encontrara en un estado de no activación.
De modo tal entonces que podría ser infectada, podría estar recibiendo material genómico, el mismo podría sufrir la transcripción inversa, pero empieza a acumularse dentro del citoplasma de esa célula el DNA producto de la transcripción inversa sin que ocurran los eventos posteriores de integración. Consecuencia, a nivel citoplasmático comienzan a acumularse distintos transcriptos y DNA que pueden ser detectados por los mecanismos celulares que logran censar la presencia de DNA foráneo. Allí está mencionado IFI16 y hay toda una cascada de participantes celulares que desde la respuesta inmune innata son capaces de censar ese DNA foráneo y esos transcriptos foráneos como si fueran un PAMP de origen viral. En consecuencia, todo esto conlleva a la activación de una cascada de eventos de la respuesta inmune antiviral innata que llevan a la activación de la caspasa 1, momento este de la caspasa 1 que es capaz de desencadenar entonces eventos de muerte celular con liberación de interleuquina 1 beta como una de las principales citoquinas con capacidad proinflamatoria. La muerte de estas células sobrevendrá entonces por un fenómeno distinto al de la apoptosis que conocemos como piroptosis. Ahora bien, lo importante es tener en consideración en qué escenario está ocurriendo fundamentalmente la piroptosis, y es precisamente que esto se desencadena tras la infección masiva de una célula luego del contacto íntimo célula-célula. Me permito recordarles en este escenario que la transmisión de la infección, sobre todo en el contexto de un tejido linfoide, es mucho más eficaz si está ocurriendo por transmisión contacto célula-célula, involucrándose bien fenómenos de presentación antigénica o bien fenómenos de contacto intercelular en el que se involucran distintas moléculas de adhesión. Por ejemplo, ICAM-LFA como uno de los ejemplos bien conocidos por ustedes. Veamos en esta imagen entonces cómo partículas virales libres logran infectar una célula CD4 en color verde permisiva, que en consecuencia, en su estado de permisividad, siendo una célula activada, va a poder generar progenie viral. En ese contexto, esa célula durará aproximadamente en su condición de infectada 24 horas, terminando en una muerte, seguramente, por apoptosis caspasa 3 dependiente. ¿Cuánto aporta entonces esto a la depresión global de linfocitos TCD4? Aproximadamente un 5%. En tanto que lo que nosotros vemos en el escenario complementario es que esas partículas virales libres pueden tomar contacto con células que se encuentran en estado de no activación, es decir, son susceptibles pero no son permisivas, con lo cual la infección queda en un estado abortivo. Pero vemos que el virus persiste en estas células y sobrevive dentro de ellas en un estado proviral. Digamos que es una célula que se encuentra en estado latentemente infectado. Es decir, que del total de las células que pueden ser infectadas por virus libre, solamente estamos viendo que contribuye un 5% de ellas a la depresión total. Ahora bien, esas células que están permisivamente infectadas, si las involucramos o las situamos en el contexto de un tejido linfoide, esas células que están infectadas en forma permisiva y produciendo una gran cantidad de progenie, imaginemos que esas células en su interior están llenas de partículas virales que han sido neogeneradas, podrán en ese tejido linfoide tomar contacto con otras células, como lo que se ve en el panel inferior. Esa célula verde toma contacto mediado por ICAM1 y LFA como moléculas de adhesión, permitiéndole a esa célula, tras tomar contacto, el traspaso en ese contacto de una buena parte de su progenie al interior de la célula azul. Ese gran paso, en una célula que no es permisiva, esa célula tendrá la posibilidad, en ese contexto en el que se encuentra, de poca activación o nula activación, solamente de hacer transcripción inversa, como una de las etapas tempranas. Esos procesos de transcripción inversa en la célula azul promoverán entonces una fuerte acumulación de DNA foráneo
que será detectado por la respuesta inmune innata y promoverá, como veíamos en la imagen precedente, la posibilidad de ser detectado por todos los mecanismos de la respuesta inmune innata que están sensando ese DNA foráneo, desencadenando entonces los mecanismos caspasa-1 dependientes y con liberación de interleuquina 1 beta para que haya piroptosis de esas células infectadas bajo esa condición. Este fenómeno de piroptosis contribuye en un 95% a lo que es la depresión en la población de linfocitos T CD4. Queda claro entonces que las infecciones abortivas, tal como vemos que ocurre por contacto entre células no permisivas y permisivas, puede contribuir, aún siendo una infección abortiva, a una depresión masiva como efecto colateral o efecto bystander en la población linfóidea. Cuando hablamos nosotros de la apoptosis, estamos hablando claramente de un escenario que es ciertamente complejo, pero describámoslo sintéticamente. La imagen que nosotros tenemos aquí centralmente nos está mostrando cómo un linfocito que se encuentra infectado por virus de inmunodeficiencia humana es muy tempranamente, tras la expresión de una proteína que tiene una función claramente accesoria, como es la proteína NEF, logra inhibir la apoptosis en la célula infectada, de modo tal que la célula que está produciendo virus, a través de una de sus proteínas, el virus de inmunodeficiencia humana detiene la apoptosis. Es así entonces que ese escenario sigue constituyéndose en sí mismo como una fábrica de virus. Esa misma proteína NEF que está inhibiendo la apoptosis, lo que hace paradójicamente es expresar en la superficie de la célula infectada, o aumentar, mejor dicho, la expresión en la superficie de la célula infectada del ligando para Fas. De modo tal que la célula que está infectada va a expresar una cantidad tan importante de ligando para Fas que cuando acudan a este tejido linfoide otras células con la intención de hacer reconocimiento de los péptidos expresados derivados del virus de inmunodeficiencia humana en la superficie, bien sea en moléculas HLA de clase 1 o bien sea en moléculas HLA de clase 2, el contacto hará que tanto los linfocitos TCD8 como los linfocitos TCD4 con capacidad de reconocer esos péptidos, estamos hablando de linfocitos T que son HIV específicos, con capacidad, insisto, de poder reconocer los péptidos presentados, sufrirán apoptosis al tomar contacto sus receptores Fas con el ligando para Fas que está sobreexpresado en la superficie de las células infectadas. Veas entonces cómo también la apoptosis está contribuyendo en esta primera instancia a controlar, por un lado, que no ocurra en la célula productivamente infectada, pero que sí ocurra y precisamente hacerlo en linfocitos T, CD4 y CD8 que tienen especificidad para tratar de controlar la infección por virus de inmunodeficiencia humana. En ese contexto entonces de la disfunción inmune es importante considerar que están involucrados múltiples mecanismos que ya hemos ido desglosando a lo largo y que sintetizamos en estos tres grandes eventos. Por un lado, la progresiva depresión de linfocitos TCD4. Está claro que la afectación a nivel de la glándula tímica disminuye su producción. Muchos eventos hemos visto que están favoreciendo su mayor destrucción, bien sea esto por efecto directo del virus, bien sea por efecto colateral o bystander, tal como lo veíamos que puede ocurrir en células que no están infectadas, en células en las que se promueve la apoptosis por proteínas solubles del virus, en aquellas células que sufren la infección aún estando en estado de infección abortivo. Por último, la profunda depresión que ocurre en la población TH17 y 22 con un aumento en las células T foliculares helper.
El impacto que ocurre a nivel del tejido linfoide asociado al intestino con una masiva depresión de los linfocitos TCD4 de memoria que están activados en el tracto gastrointestinal, la apoptosis de los enterocitos que conlleva un aumento en la permeabilidad, por supuesto, en la mucosa y en consecuencia mayor traslocación y concentración de LPS que obviamente conducen a favorecer mucho más los niveles de activación celular. Profundos cambios en las poblaciones T, como decíamos antes, la caída en la población TH17 como una de las centralmente involucradas en el control de la población bacteriana en el lumen intestinal. Y como tercer gran componente, los cambios en el tejido linfoide, donde hay destrucción de la red de células fibroblásticas reticulares, hay depósito de colágeno, se ve una fuerte fibrosis a nivel del tejido en los ganglios periféricos y en consecuencia un acceso restringido a la interleuquina 7, que es una de las grandes mediadoras de la supervivencia de los linfocitos T. Es claro entonces que, a pesar del insulto que representa el virus de la inmunodeficiencia humana, el control inmunológico, como en otras infecciones, en este caso falla. ¿Y por qué falla? La verdad es que son múltiples los horizontes que permiten sustentarlo, pero será fácil si vamos recordando algunos de los conceptos centrales que fuimos ofreciendo durante el transcurso de la clase. Por un lado, estamos frente a un virus que tiene la capacidad de hacer latencia, integrando su genoma en el genoma de la célula y quedando allí como provirus que puede vivir en tanto esa célula pueda hacerlo en el contexto tisular en el que habitualmente se la pueda encontrar. El virus tiene la capacidad de tener o de disponer de una suerte de cirujano plástico directamente involucrado con su mecanismo de replicación. Recordemos que tiene una variabilidad enorme directamente de la mano de la gran capacidad que tiene la transcriptasa inversa de introducir mutaciones dentro de ese genoma, que serán viables en tanto y en cuanto para ese virus sean permitidas, ¿sí? De modo tal que aproximadamente se produce una mutación por genoma por ciclo de replicación. El camuflaje. Recordemos que hablábamos desde el inicio de glicoproteínas. Hablamos de glicoproteína 120 y de glicoproteína 41. En todos los casos estamos hablando de dos glicoproteínas y en consecuencia esos niveles elevados de glicosilación hacen que la respuesta de los anticuerpos sean habitualmente bastante débil y que aún así los epítopes antigénicos se encuentren ciertamente encriptados o tapados, solapados por estos glúcidos. El propio tropismo celular, pensemos que es un virus que es capaz de ingresar y replicar dentro de linfocitos TCD4 con todos los fenómenos relacionados a la depresión de esta población. La posibilidad de diseminarse célula a célula y en consecuencia de alguna manera escaparse claramente de cualquier mecanismo de control extracelular, el paradigma de anticuerpos que actúan bien y con eficacia en el ambiente extracelular. En tanto haya diseminación célula a célula, será imposible o muy dificultoso que esos anticuerpos logren controlar la replicación viral. El virus, con sus capacidades múltiples de contrarrestar distintos brazos efectores de la respuesta inmune, como por ejemplo proteínas o complejos enzimáticos como ApoVec, TRIM y teterinas. Esto lo vemos en un minutito. El timing que tiene esa respuesta inmune adaptativa, que ciertamente llega tarde para ser eficaz. Esto se ve muy claramente con lo que ocurre con la respuesta CD8, cuando ya tenemos un virus que está instalado en la población TCD4 desde muy temprano y en esa población CD4 ha podido establecerse en etapas muy tempranas de la infección ya en un estado de reservorio. Y otras estrategias importantes de evasión a la respuesta inmune innata y adaptativa tienen que ver con el rol de las proteínas accesorias NEF y BPU. Veamos solo en forma muy sintética algunos de esos roles. A nivel de la respuesta inmune innata, tanto la proteína NEF como la proteína BPU logran remodelar la membrana de modo tal de modular claramente la respuesta inmune. Es así entonces que trabajan en concierto estas dos proteínas para poder alterar la expresión de determinados factores de restricción que el hospedador dispone para, de alguna manera, contrarrestar la replicación viral. Estos procesos entonces van a permitir, de alguna manera, la diseminación y el establecimiento, con una diseminación sistémica durante la fase aguda de la infección.
Es así entonces que, por ejemplo, la proteína BPU logra selectivamente regular la expresión de algunas proteínas celulares que mantenían ancladas a la progenie viral sobre la membrana y contrarrestando la acción de estas proteínas, por ejemplo teterinas, que allí están mencionadas como BST2, van a permitir de esta manera que haya una liberación eficiente de la progenie viral. Del mismo modo, otras formas de esa proteína, las teterinas o BSTN2, pueden ser mantenidas como un pool sobre la superficie que van a activar células plasmocitoides dendríticas a través de alguno de sus ligandos específicos con receptores que resultan en funciones inhibitorias, disminuyendo en estas células particularmente lo que tiene que ver con la producción de interferones de tipo 1. La proteína NEF, por su parte, es capaz de mediar mecanismos de regulación negativa, de downregulación, incorporando en la incorporación, de algunas enzimas involucradas en la inactivación de las partículas virales. Y por otro lado, la proteína NEF es uno de los grandes paradigmas en lo que tiene que ver con disminuir la expresión de receptores que son reguladores de la actividad de las células NK, de los que ustedes conocen bien, vinculados con la respuesta inmune en lo que tiene que ver con su activación, receptores NKG2D, y otros como los NT o los PBR. En lo que tiene que ver con la respuesta inmune adaptativa, tanto la proteína NEF como la proteína BPU siguen remodelando. Cuando hablamos de remodelación es por sus capacidades conjuntas de poder alterar los niveles de expresión de distintas proteínas que normalmente debieran hacer una expresión sobre la superficie de la célula, pero en el contexto de la célula infectada se ven claramente alterados. Es así entonces que a modo paradigmático vemos cómo la proteína NEF es capaz de disminuir los niveles de expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, haciendo de alguna manera o silenciando de alguna manera la pesquisa por linfocitos T, CD4 y CD8 de la presentación de antígenos en membrana. Del mismo modo, la disminución o la prohibición, por decir de alguna manera, de la expresión de la molécula CD62 en la superficie y su contacto con células endoteliales, o de la expresión de receptores de quimiosinas del tipo CCR7 en la superficie, con lo cual los receptores para determinadas citoquinas no encontrarán la posibilidad de interactuar con quien corresponde. Sin dudas la palabra cura es aún en su concepto estricto, cuando hablamos de cura esterilizante, es aún una asignatura pendiente que los compromete a ustedes como médicos del futuro muy cercano en un desafío que aún parece intangible. Sin embargo, es claro que lo que se ha logrado a través de la terapia antirretroviral combinada, que utiliza distintos blancos, como ya hemos visto, para el control de la replicación viral, permite alcanzar una cura funcional, entendiéndose como tal la supresión permanente de la replicación viral sin erradicación. El problema central es aún los reservorios, donde sabemos que esta terapia antirretroviral de alta eficiencia no es aún efectiva. En consecuencia, los grandes desafíos que aún están planteados son precisamente la necesidad de ver cómo se pueden erradicar esos reservorios y controlar el rebote de la replicación, logrando una revisión virológica sostenida tras la terapia. Solo alcanzando estos dos objetivos podremos alcanzar una cura esterilizante que signifique definitivamente la erradicación del virus desde el hospedador. Para finalizar entonces, compartimos algunas de las conclusiones más salientes que surgen de todo lo conversado a lo largo de esta clase. El virus de inmunodeficiencia humana está asociado a la progresiva depresión de linfocitos TCD4 junto a una defectiva respuesta T-HIV específica. Su patogénesis
Espero haya quedado definitivamente claro que es multifactorial y está involucrando tanto componentes directos mediados por el virus como componentes indirectos que derivan de la respuesta inmune que intenta controlar muy infructuosamente el control definitivo de esta infección. Los linfocitos T CD4 activados son el principal protagonista celular donde acontece la replicación eficiente. En su estado quiescente o no activado o de memoria, constituye el principal escenario de reservorio para esta infección. Los mecanismos de daño directo son promovidos por la infección productiva y por productos solubles que son generados durante la misma, en tanto que los mecanismos de daño indirecto, inmune mediados, incluyen a la respuesta inmune innata ante las infecciones abortivas, como así también los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa que intentarán, en alguna situación, llevar adelante los linfocitos TCD8 por mecanismos citotóxicos. Frente a todas las estrategias de control inmunológico, el virus dispone de una vasta lista de herramientas que le permiten evadir esa respuesta inmune. En consecuencia, son los reservorios virales los que constituyen una barrera aún no superada para alcanzar la cura esterilizante. Lamentablemente, al día de la fecha, a pesar de múltiples estudios que aún se siguen llevando adelante, no disponemos de una vacuna efectiva. Para finalizar, me permito agradecerles a todos su atención a lo largo de lo que ha sido una clase teórica muy intensa en información y espero les haya resultado de interés. Reciban todos mi afectuoso saludo.